Nuestro invitado de hoy es autor de El Director, un retrato descarnado sobre el funcionamiento del poder y el periodismo en España. Ha hecho méritos para despertar un día junto a una cabeza de caballo. En otra vuelta de tuerca, David Jiménez. David Jiménez, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Un placer estar aquí. ¿Qué es para ti el periodismo? Para mí el periodismo es un compromiso con la gente. Yo creo que es una carrera vocacional. Yo creo que es tratar de contarle a la gente información relevante y verdadera para que luego pueda informarse y tomar las decisiones que quiera, ¿no? Pero que lo haga informada, ¿no? Y por eso es tan importante, yo creo que en un país como España y en cualquiera que se quiera decir democrático, hay una prensa fuerte, independiente y honesta que lo pueda hacer. Llegaste al diario El Mundo, muy joven, con 22 años leído. Era aquel El Mundo de Pedro J, cuando tenía, digamos, como su juguete a pleno rendimiento y cuando ser el director del Mundo era tener mucho poder. ¿Qué recuerdas de aquella época, desde la visión de un periodista joven de 22 años que llega allí? Bueno, yo entré en el oficio con una visión muy romántica, ¿no? Esa visión que tiene uno cuando ha visto películas y leído libros sobre el periodismo, ¿no? Y creía que era una profesión en la cual podías contribuir a cambiar las cosas y a mejorarlas, ¿no? Yo creo que ese fue el motor de que decidiera no hacerme otra cosa que a lo mejor pues podías aspirar a ganar más dinero o tener otras cosas, pero no esa sensación de estoy contribuyendo en cierta medida, ¿no? Y aquel periódico era un periódico entusiasta. Piensa que la gente de la redacción de la antigua sede de Pradillo, cuando yo entro, era difícil encontrar a alguien que tuviera más de 30 años. Éramos todos muy jóvenes, el periódico emergía con mucha fuerza. Recuerdo que le dábamos un día un golpe al PSOE, otro día al PP, que era un periódico vibrante, ¿no? Dirigido por una personalidad como la de Pedro J, que estaba en su momento, ¿no? Y teníamos una sensación de pertenecer a un proyecto que consistía en darle al país un periódico independiente, de centro, liberal, pero que realmente, sobre todo, no tuviera temor al poder. Porque yo, por ejemplo, en El Director, doy una visión de Pedro J, bueno, con sus lados oscuros y sus luces, pero si hay una cosa que siempre le he agradecido es que nos enseñara en aquella época que era el poder el que tenía que temer a la prensa y no al revés. Pasas 18 años en Asia, es una formación poco convencional, digamos, hay pocos compañeros de profesión que puedan tener un background como el tuyo. ¿Qué es lo que aprendes o qué es, digamos, como lo más determinante a la hora de configurar tu carácter como profesional del periodismo, haberte pasado 18 años en el mundo asiático? Yo creo que es una suerte estar a 10.000 kilómetros de los jefes, pero también a 10.000 kilómetros de los políticos, de las intrigas, de la conspiración. Ser corresponsal es vivir la parte más romántica del oficio. Realmente te vas a Afganistán, como estuve yendo cerca de una década, o te vas a cubrir un tsunami, o te vas a una aldea pobre de Camboya a contar una situación pues de tráfico sexual de menores, algunas de las historias que hice, y realmente crees que estás viviendo el periodismo como tiene que ser, puro, en cierto modo, ¿no? Y te vas forjando una idea que yo creo que lo que hace es que te crees el periodismo y te crees que el periodismo sirve para algo, ¿no? Y en aquella época hubo muchos ejemplos. Por ejemplo, tú estás en un terremoto, ¿no? Yo tuve que cubrir 5 terremotos y 2 tsunamis. Ya me convertí casi en especialista de desastres, ¿no? Y de repente llegas a una aldea donde no hay ayuda todavía, ¿no?
y tú llegas antes que ONGs, que gobiernos, que los soldados, y de repente dices, en esta aldea está pasando esto, la gente lo está pasando mal, si no llega la ayuda antes de 48 horas, va a haber gente que va a morir. Y tú lo cuentas, y automáticamente se produce una respuesta de los servicios de rescate, y van, y llegan, y ayudan a esa gente. Y entonces es muy fácil sentir, como reportero sobre el terreno, que has elegido la profesión adecuada. Otra cosa es cuando de ese mundo saltas al despacho, al centro de poder, que es ser director del mundo. Por eso te quiero preguntar, o sea, es como y de repente, digamos, teniendo un perfil como ese, como un astronauta, caes para ser director del mundo. Esto te lo tienen que haber preguntado muchas veces. ¿Por qué tú? Porque normalmente nadie llega a ser director sin haber estado en las conspiraciones de Palacio un tiempo. Bueno, eso fue una imprudencia por parte de la empresa, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando salió la noticia de que iba a ser el director del mundo, muchos colegas me escribían mensajes diciendo, ¿pero no te conocen? O sea, porque cualquiera que te conoce sabe que eso no va a acabar bien, ¿no? Y yo creo que ellos pensaron que cogiendo a alguien, un reportero que además acababa de estar con una beca que me había dado la Universidad de Harvard, que daba una buena imagen para ellos, tenía un prestigio como escritor y como reportero, y dicen, bueno, da buena imagen. Y luego, una vez esté aquí, no tiene contactos con políticos, no tiene contactos con ningún empresario, no tiene una red de protección. Cuando le digamos, oye, esta historia al cajón, o vamos a dar esta más grande, bueno, pues como ser director del mundo tiene muchas ventajas, incluido un sueldo generoso y otras, pues dirá en la balanza, oye, no me interesa meterme en problemas y hará lo que le digamos, ¿no? Y ahí es donde se produce el choque. Enseguida, yo creo que al mes de llegar como director se dan cuenta de que no va a ser así. Hay algo que cuentas en el libro cuando escuchas a Fernández Díaz decir eso de que no son tiempos de neutralidad. Sí, yo creo que aterrizo como un extraterrestre, realmente, ¿no? Porque, claro, llevas 20 años fuera de España, entonces, sí, por supuesto has oído hablar de presiones, has oído hablar de las quejas de los compañeros, de cuál era la situación en ese momento. Pero claro, venir del mundo que yo venía y sentarte y tener al ministro del Interior enfrente y oír las cosas que escuchaba de él y estar tú preguntándote cada segundo cómo es posible que la seguridad del Estado esté en esas manos, ¿no? O sea, me parecía estar en una película de Torrente, ¿no? Más que en la realidad. Y entonces empiezas a ver que realmente el ministro y muchos miembros de aquel gobierno pretenden que yo ponga el mundo al servicio de sus expectativas electorales, porque nos estábamos acercando a las elecciones del 2015. Y ahí es cuando tú respondes con un discurso romántico sobre el periodismo que has estado haciendo en Afganistán, en Cachemira, en Timor, y sueltas ese discurso y notas que te están mirando y están diciendo, este tío es gilipollas, no va a durar ni 2 telediarios, ¿no? Y es un poco, yo creo, la experiencia vista desde los dos lados. El mío, recién llegado, y el de ellos diciendo, este pardillo, pobre, va a durar poco, como efectivamente ocurrió. ¿Qué son los acuerdos? Los acuerdos son pactos no escritos. La letra pequeña no está escrita. Son acuerdos por los cuales las grandes empresas del IBEX riegan de millones a la prensa tradicional de este país y a algunos medios de radio y de televisión, a cambio de que esos medios protejan la imagen de los presidentes de esas corporaciones, a cambio de guardar informaciones que son sensibles o delicadas y a cambio de autocensurarse cuando tienes informaciones que les pueden afectar. Esos acuerdos salvaron a la prensa en los años de la crisis. Yo estoy convencido de que probablemente ninguno de los grandes periódicos nacionales habría sobrevivido si esas grandes empresas no hubieran mantenido e incluso en algunos casos aumentado su inversión en patrocinios, en acuerdos, en eventos, en publicidad, a pesar de que nuestra audiencia, nuestra circulación impresa, por ejemplo, se había desplomado. Y ahí es donde nos hacen un gran favor. Pero claro, ¿quién hace un gran favor a cambio de nada, ¿no? Y sobre todo, hacen las empresas del IBEX o esos grandes capos del dinero un favor a cambio de nada.
No, luego vienen a cobrárselo, por supuesto. ¿Cómo se lo cobran? Bueno, se lo cobran y en el director se cuenta con detalle algunos ejemplos, ¿no? Como el de César Alierta en Telefónica. Pues en el momento en que hay una información delicada sobre ellos, te recuerdan que esos acuerdos existen y te dicen, yo te estoy haciendo un favor y ahora te toca a ti cumplir tu parte del trato, ¿no? Y ha ocurrido, y El Mundo es uno de los periódicos que ha sufrido en el pasado las consecuencias, que si no, digamos, cumples lo que ellos consideran que es tu parte del acuerdo, te pueden quitar la publicidad, inversiones que en el caso de las grandes empresas es mucho dinero. Claro, esto cuando un periódico como El Mundo ganaba 60 millones de euros al año, antes de la crisis, bueno, pues puedes decir, oye, mi cuenta de resultados va a disminuir. Pero cuando te ocurre esto, en un momento en el que tienes dificultades para pagar las nóminas de los empleados, donde estamos con el agua al cuello, en un momento grave de crisis de todos los medios, esa amenaza o esa posibilidad de que te retiren la inversión puede suponer la vida o la muerte del medio, ¿no? Estamos hablando de una línea muy fina para aguantar esos más de 10 años de grave crisis que han sufrido los medios. ¿Quiénes son los intocables? Bueno, los intocables son los que manejan ese dinero, ¿no? Los que están repartiendo esos favores, ¿no? y que luego se cobran esos favores, entre otras cosas, exigiendo que sigan siendo intocables, ¿no? Entonces aquí ha habido, claro, uno ve Francisco González, por ejemplo, ¿no? El presidente del BBVA. Qué casualidad que su relación con Villarejo haya salido justo cuando ha salido del banco y que durante todos los años que estuvo como presidente del banco fuera casi imposible leer nada negativo sobre él. Bueno, eso es parte de los acuerdos, ¿no? Pero luego tienes empresas directamente que son intocables. No solo, yo cuento en el libro la anécdota de cuando hay un derrumbe de una fábrica en Bangladesh, mueren más de 1000 personas y yo descubro que entre las empresas que están fabricando allí en condiciones lamentables hay empresas como el Corte Inglés y otras españolas, ¿no? Y cuando escribo mi crónica, de repente al día siguiente me encuentro un mail de la redactora jefe que me dice, sé que te vas a cabrear. Y ya cuando vi eso digo, me voy a cabrear seguro. Y a continuación me dice, todas las menciones al Corte Inglés han sido suprimidas. Parte de los acuerdos. Es decir, hablamos de un anunciante que ha sido uno de los grandes para la prensa durante décadas y que muchas veces no tenía nadie que decirle a los periodistas, oye, no se toca a Emilio Botín o no se toca a César Alierta. Es que estaba completamente interiorizado por los periodistas y por las redacciones que eran intocables. A nadie se le ocurría, ni siquiera se le pasaba por la cabeza, ¿no? Te vas a leer, por ejemplo, los obituarios de Emilio Botín cuando murió. Fíjate cómo es el poder y lo intocables que son, que ni después de muerto se le pudo tocar. Eran todo masajes a su historia. Vamos, cualquiera que nos haga un obituario sobre mí, se ponga a buscar un poco, seguro que va a encontrar cosas que he hecho mal y fallos. No, pero aquello tú leías y era totalmente bueno, pues como si fuera Teresa de Calcuta, ¿no? Y eso es todo parte de lo mismo, es parte de esos acuerdos que mantienen a muchos medios de comunicación de este país atados y vinculados al poder político y económico, porque no estamos hablando solo de empresas privadas, sino de una gran inversión por parte de instituciones, gobiernos municipales, regionales, el estatal. Es decir, el dinero, por ejemplo, de todos los españoles, que se utiliza para la publicidad institucional, por ejemplo, de una campaña de seguridad en tráfico, ¿eso cómo se reparte? Pues se reparte en función de, si tú has sido bueno conmigo, te voy a dar más dinero, y si tú has sido malo, te voy a quitar la inversión, ¿no? Y nosotros vivimos casos clarísimos, ¿no? En Castilla-La Mancha, Cospedal, por ejemplo, nos dejó a cero en la inversión publicitaria, mientras La Razón y ABC tenían, incluso teniendo menos lectores en algunos casos, recibían millones. Pero sería injusto que yo dijera, no, es que La Razón y la ABC están metidos en los acuerdos y es que El Mundo no estaba. No,
es que todos estamos en los acuerdos, porque luego Esperanza Aguirre al mundo le beneficiaba con acuerdos muy generosos que no se correspondían probablemente con nuestra audiencia. Hay una anécdota que cuentas, que querría que la contases en la entrevista, la del Banco Popular. Bueno, el Banco Popular es curioso, ¿no? Porque yo comí con un ex consejero del banco. El banco ya, cuando me lo cuenta, ya se ha venido abajo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención el cambio súbito que había sufrido la imagen de ese banco, ¿no? De ser considerado impoluto, el más rentable, uno de los más rentables, sólido, un ejemplo de lo que tenía que ser la banca, a que de repente eso se venga abajo. Y el consejero me dice, llevamos décadas ofreciendo a los periodistas de este país créditos a tipos de interés inimaginables para ningún mortal. Dice, y además es que se los damos a los que cubren economía y banca, con lo cual nos aseguramos una cobertura amable y por supuesto que la prensa dice que somos un banco sólido e indestructible, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues el banco se cae. Y ahí es donde es tan importante todo esto de los acuerdos y por qué hay que romperlos, porque al final es una rotura completa de la confianza entre el periodista y el receptor de la información, que no sabe que ese periodista tiene un crédito con el banco del que está hablando a un tipo de interés 0 o 0,5, ¿no? Es decir, se le ha hecho un favor. De ahí que los códigos deontológicos, que los hay en algunas redacciones, sean tan importantes de aplicar. Pero si tú vas a las redacciones y preguntas por los códigos deontológicos, nadie se los ha leído y no se aplican. Y si a alguien se le ocurriera intentar aplicarlo, pues probablemente tendríamos que despedir o sancionar a muchos de los periodistas que hacen información en este país. Explicas en El Director cómo funcionan las tertulias. O sea, las tertulias se han convertido, digamos, en los debates que entran en las casas de millones de ciudadanos. Y por eso es tan importante establecer quiénes son los fabricantes de argumentarios en las tertulias. Me interesa que expliques esto, cómo funciona, quién decide quién está en la tertulia. Bueno, yo he visto a periodistas de renombre recibir mensajes de Moncloa antes de empezar una tertulia con instrucciones sobre los temas que les interesaba que se trataran, ¿no? Y esos automáticamente lo replicaban, ¿no? Piensa que las tertulias se han convertido en este país en una de las escasas salidas laborales de muchos periodistas. Claro. Porque ha habido una crisis, se ha despedido a cerca de 15.000 periodistas, hay una precariedad absoluta y de repente, oye, un formato barato para las televisiones y las radios es juntas a unos periodistas, normalmente intentas que sean de las dos Españas, ¿no? Para que se peleen y se convierte en una salida laboral. Claro, ¿qué hace el gobierno, por ejemplo, en la época de Mariano Rajoy? Utilizar eso como el palo y la zanahoria. Es decir, yo te voy a conseguir a ti un puesto, no te preocupes, en esta tertulia. Y lo curioso es que lo consiguen no solo en los medios públicos, sino que también lo hacen en los privados, ¿no? Y entonces, de repente, pues, estar en una tertulia en este país deja de ser una cuestión de prestigio profesional o del discurso interesante que tengas o de tu independencia, y pasa a ser un servicio a esos poderes, ¿no? Entonces se va colocando y quitando a gente a capricho de gente como Martínez Castro, la secretaria de Comunicación, o la vicepresidenta Santamaría. Y claro, o sea, la gente no sabe cómo ha llegado ese grupo de periodistas a esa tertulia, ¿no? Y a mí, cuando llego después de 20 años fuera de España y me empiezan a ofrecer tertulias por todos lados, una de las cosas que me llama la atención es que me dicen, no, tú vas a ser cuota libre. Y yo, cuota libre, ¿y eso qué es? Dice, no, mira, una vez los políticos han colocado los suyos, el cacique de la casa ha colocado a los suyos y todo el mundo está, pues siempre dejamos algunos puestecillos para gente que no es ni de unos ni de otros. Y ahí te vamos a situar a ti. Es alucinante cómo funciona eso. Hay una palabra que se ha puesto de moda últimamente, que es la palabra cloaca, que antaño se asociaba más, digamos, a poderes oscuros del Estado. Cuando Felipe González decía el Estado del bienestar, se defiende el Estado de Derecho, se defiende también desde las alcantarillas, pues se refería a los GAL, pero en los últimos tiempos cloaca se asocia
a trabajo sucio mediático. Y ahí tú dices, en España no hay periodismo de investigación, hay periodismo de filtración. Y aquí aparece una figura que se ha convertido en un paradigma, pero que no es el único, que es Villarejo, con una relación muy particular, histórica con el diario El Mundo. Háblame de él. Bueno, Villarejo yo lo conocí nada más llegar. Debía ser junio de 2015, es decir, yo no llevaba quizá ni un mes. Y hay gente en el periódico que me dice, bueno, ha sido una fuente del Mundo durante muchos años, pero no del Mundo. O sea, ha sido una fuente de una veintena de los periodistas de investigación más conocidos. Y a mí eso no me parece mal, debo decir. Es decir, un periodista tiene que tener fuentes también en los submundos, porque si no, ni el Watergate ni ninguna gran investigación habría tenido lugar. El problema no es que Villarejo sea una fuente en ese momento, donde todavía no se conoce además lo que hemos sabido después de él. El problema es cuando tú aceptas un papel filtrado por Villarejo o cualquiera y directamente al día siguiente lo publicas sin haber hecho ninguna comprobación, sin haber llamado a los afectados, sin haber investigado. Ahí es donde está la diferencia entre lo que haría un gran diario como el New York Times, que cogería ese papel, ese documento, lo contrastaría, pondría a 2 investigadores y aunque tardaran un año, estaría investigando hasta estar completamente seguro de que lo que se le ha pasado es cierto. Y luego está el periodismo de filtración, que es decir, te paso este papel y además no solo te lo paso, porque te lo dicen así, es que quiero que se publique tal día. Y medios que dicen, vale. ¿Y por qué lo hacen? Pues muchas razones, ¿no? Pero yo encontré que entre las razones estaba el miedo a que ya no te pasaran información, porque el ministro Fernández lo que hacía era bloquear a periodistas que no cumplían las órdenes, digamos, ¿no? O aquellos que eran incómodos, ¿no? Que de repente había periodistas que sí querían hacer ese trabajo de investigación. Entonces esos no volvían a recibir un papel, porque no les interesaba la verdad, no les interesaba filtrar una cosa que fuera verídica, lo que les interesaba es que se filtrara como ellos querían, cuando ellos querían y contra quien ellos querían. Yo estoy convencido de que este es uno de los, quizá el mayor escándalo de la democracia, o uno de los grandes, ¿no? Porque hemos tenido tantos que es difícil hacer un ranking, ¿no? Pero si pensamos que el dinero público fue utilizado para crear una policía paralela, que a su vez fabricaba información y que contaminaba a los medios, unos voluntariamente y otros involuntariamente, para destruir adversarios y apoyar causas que le eran afines, cualquiera diría esto, bueno, ¿cuántas dimisiones ha habido? ¿Cuántas comisiones ha habido en el Parlamento? ¿Que se ha investigado? ¿Quién ha acabado en la cárcel? ¿No? Y yo creo que el hecho de que ese escándalo haya pasado un poco de esta manera, ¿no? Así, bueno, sí, se ha hablado un poquito y ha desaparecido, dice mucho del interés que tienen tanto políticos como periodistas de que las cosas no se sepan, ¿no? O sea, hay demasiadas personas interesadas en que el tema de las cloacas no se destape. Hay algo que se relaciona con esto también, que cuentas muy bien en el libro, que es con la crisis de la prensa escrita, la aparición de los digitales de estilo confidencial, que es lo que llamas prensa de trabuco. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de todo lo que yo me encontré en el periodismo que iba mal cuando volví, después de mi etapa como corresponsal, quizá esto fue lo que más me llamó la atención. O sea, el hecho de que hubieran surgido, en España han surgido cerca de 350 medios durante la crisis, la mayoría pequeños medios digitales. Claro, no podían sobrevivir con información, no tenían suficiente audiencia, no tenían impacto publicitario, no podían llegar a los acuerdos. Porque ¿qué pasa? Que las empresas del IBEX quieren llegar a acuerdos con medios que ellos consideran relevantes. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que estos medios dicen, ¿de qué podemos vivir? Pues podemos vivir del chantaje. Y entonces lo que hacen es ir a empresas a decirles, vamos a empezar a publicar informaciones negativas de tu empresa y de tus directivos si el miércoles no tenemos 80.000 euros en publicidad. Y esto que digo es así, sí, no, los 80.000 euros que estoy mencionando y el miércoles no me lo estoy inventando, ¿no? Estoy hablando de gente que me lo ha contado,
directamente que ha sufrido ese chantaje, ¿no? En el director se cuenta una reunión con 2 directivos de un gran banco en el que me dicen que están hartos de recibir chantajes, ¿no? Y que son tantos ya los que dicen, bueno, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y yo les ofrezco la posibilidad, inconsciente de mí, de, si me dan la información, de publicarlo. Porque yo considero, y el director es una prueba de ello, de que los periodistas no tenemos que estar exentos de la investigación y de la fiscalización de nuestra actividad. Tenemos, igual que estamos criticando a los políticos, a los empresarios, a los futbolistas, a los cocineros, ¿qué ley, escrita o no escrita, dice que no podemos hablar de nuestras miserias, de la corrupción, de las violaciones del código deontológico que cometemos nosotros los periodistas, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, vamos a publicarlo si nos dais las pruebas, ¿no? Entonces ellos dicen, no, dice, todo el mundo paga y no nos interesa, porque las empresas prefieren pagar esos 80.000 euros, que para una gran corporación del IBEX es muy poco dinero, que enfrentarse a una campaña de acoso de un medio digital que está contaminando. Pero es que esto, que me hace mucha gracia cuando hay gente que se lleva las manos a la cabeza, incluso dentro de la profesión, pero si lo sabemos todos. Pero si desde que he escrito el director me está llegando información de toda España, periodistas de periódicos locales, regionales, emisoras de radio, de televisión, que te están diciendo, es que esto es así. Me ha escrito gente de departamentos de publicidad, me ha escrito gente de agencias de comunicación, diciendo, ese sistema lleva funcionando así muchísimo tiempo, todos los periodistas lo sabíamos y hemos callado. Y yo creo que ha llegado el momento de romper esa ley del silencio sobre las prácticas abusivas e incluso chantajistas de un sector que yo tampoco quiero dar la sensación de que, bueno, es que estos son todos. No. O sea, en España hay buenos periodistas y hay medios que intentan hacer bien su trabajo. Pero es que vamos a tener que ser nosotros los que denunciemos esas manzanas podridas, los que las apartemos, los que digamos, esa gente está desprestigiando el oficio. Y si lo seguimos tolerando, lo único que va a pasar es que se va a seguir pudriendo y va a ser cada vez más difícil regenerar el periodismo. Es alucinante la conversación que estamos teniendo, porque parecería que estamos hablando de, digamos, de un país del tercer mundo, donde la corrupción es algo generalizado en los medios, sin embargo estamos hablando de España. Es verdad que esto es algo de lo que hablaba todo el mundo, pero que estaba completamente vedado a la publicación. O sea, hay muchos periodistas en España que hubieran podido escribir un libro como este y seguramente con más información que tú, porque han estado muchos más años viviendo y trabajando aquí, pero ni uno se ha atrevido. Hay un elemento, digamos, en tu biografía que me llama mucho la atención, y es que te echan, que eso no le puede sorprender a nadie, pero después de que te echan, denuncias a Fernández Galiana. Que eso es muy particular. Yo he vivido casos de director de periódico a los que han echado y que me ha contado por teléfono las razones, pero me ha pedido, por favor, que no diga a nadie las razones por las que les han echado, porque para tratar de reconstruir un futuro con una mínima dignidad hay que bajar la cabeza. Tú, sin embargo, te atreves a ir a por un jefe, o sea, porque eso lo he vivido en este país, digamos. La gente que sale a la televisión, que pone la cara en la televisión, manda muy poco. Los que mandan de verdad... No les ves. Es verdad que a veces les puede perder la vanidad, también lo cuentas en el libro, que no sé qué, como pues aparecer con algún gran empresario, como que es más popular, menos popular, pero normalmente son gente lista que sabe que para mandar de verdad en este país, tu cara no tiene que estar en los medios de comunicación y que te compras a quien necesites. Es decir, tú eres un gran constructor, pues te compras un director de cadena o de tertulia o no sé qué, que trabajan para ti. Y claro, ir a por uno de esos apellidos desconocidos, pero de gente que manda de verdad, wow, eso no lo ha hecho mucha gente. Y no solo fui a por la empresa y su principal directivo, es que yo llamé como testigos para el juicio a gente como César Alierta, al ministro Soria, a exdirectores que también habían sido despedidos, como Pedro J. Ramírez, para que todos ellos contaran también allí las presiones que habían vivido. La opción fácil era, cuando se me cesó, aceptar lo que se me ofreció. Y los abogados me decían, es que hay que ser tonto
para no aceptar, porque me decían, no, vete de corresponsal a Nueva York, con tu familia, todo pagado, vuelve a ser el reportero que querías ser, olvidemos esto y tal, ¿no? Cobra la indemnización que te corresponde además, es decir, escribe una columna, haz lo que te dé la gana, pero calla la boca. Pero claro, aceptar eso habría sido aceptar que me hubieran anulado en ese preciso instante, mi condición de periodista habría desaparecido. Yo no podría haberme vuelto a mirar a un espejo diciendo lo que hay ahí reflejado es un periodista. Es decir, yo había vivido un año en el que se cuenta todo lo que se cuenta en El Director, y yo quería que esa verdad se supiera, y me daba igual que fuera en un juicio, en un libro o como fuera, pero yo tenía que contar esa verdad. Rechacé la oferta y viví unos meses duros, ¿no? Porque el sistema judicial en España va muy lento, porque yo veía que se retrasaba todo y que aquello no se solucionaba, y porque hubo una campaña brutal de destrucción personal hacia mi persona. Es decir, no es que yo fuera despedido del Mundo, es que yo fui despedido a la vez del Mundo, de Onda Cero, de Antena 3, claro. Intenté dar clases en bueno, me llegó a ocurrir que me invitaran a dar una conferencia a una universidad y a través de la empresa se llamara para cancelarla y para anularme, es decir, querían destruirme. Y dije, bueno, oye, no va a ser peor que estar siendo perseguido por los talibán en Tora Bora, ¿no? Quiero decir, yo creo que el haber vivido esos 20 años de corresponsal, el haber cubierto conflictos, el haber estado en situaciones difíciles y haber visto a gente con gran dignidad en situaciones extremas y difíciles, salir adelante y luchar, yo creo que eso, cuando me preguntabas antes, bueno, ¿qué te ha dado esa experiencia? Pues en parte eso, ¿no? Esa sensación de que, bueno, tampoco puede ser tan malo, ¿no? Enfrentarte con esta gente. Bueno, yo quería que se supiera la verdad, está en El Director y estoy muy orgulloso, no solo del libro, sino de aquella batalla que di, porque al final, ¿qué ocurrió? Que la empresa tuvo que reconocer, y yo lo quería en un papel, que mi despido fue improcedente, que yo no había hecho nada que justificara mi salida del Mundo. Y además, garantizarme, no quiero hacer de spoiler del libro, ¿no? Porque yo creo que es un final bonito, ¿no? Para un libro que en cierto modo es triste en algunas partes, pero lo que luché fue por garantizar mi derecho a contar la historia de lo que había vivido. Y yo creo que gracias a eso puedo decir todavía que soy periodista. Hace poco fui, de hecho, a la Complutense a recoger mi título de periodista. Y me preguntaron, oye, pero has tardado 25 años en venir a por tu título. Y digo, sí, estaba intentando ganármelo. Eso es lo que les dije, ¿no? A los estudiantes, porque luego se improvisó ahí una charla con estudiantes. Y yo lo que les dije es, eso es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿no? O sea, cuando salgáis de aquí con el título, intentar ganároslo. Porque va a haber mucha gente en el camino que va a intentar que no hagáis vuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que es una obligación, sobre todo si estás en una profesión tan vocacional como esta, de intentarlo. Y en el camino te vas a equivocar. Y yo cuento en el libro también equivocaciones que cometí. Y habrá gente que diga, bueno, pues no tienes suficiente autocrítica. Correcto, uno siempre, nunca eres suficientemente autocrítico, ¿no? Contigo mismo. Pero sí que creo que en El Director lo que se ve es alguien que es leal al periodismo, leal a los principios del periodismo y leal, y esto es muy importante para mí, al periódico El Mundo. Porque si yo callara sobre la gente que durante los últimos años no solo despidió a 4 directores en 3 años y medio, no solo ha despedido a la mitad de la plantilla con ERES mientras se embolsaban bonus millonarios, no, es que además han intentado poner ese periódico en manos de intereses que no tenían nada que ver con los de la gente. Entonces, yo ante eso no he podido callar y no me pienso callar, entre otras razones, por lealtad a la gente estupenda que hay en esa redacción, que todavía la hay, y que están en contra de esos directivos haciendo todavía cosas muy buenas en el periodismo. El Mundo es un periódico muy especial, no es, digamos, como un diario liberal o conservador. En España, por desgracia, los términos liberal-conservador se confunden muchas veces. Digamos, es
mucho más particular que el ABC, que es un periódico monárquico, reaccionario a veces. La Razón, digamos que se hace como un periódico para ser un periódico de derechas. El Mundo siempre, digamos, tuvo muchas particularidades. Y te quiero preguntar por el tratamiento informativo de algunos temas que ha sido muy particular en el caso del diario El Mundo. El primero, el 11M. Claro, en el libro hay una gran crítica al 11M y lo considero el gran error del periódico, ¿no? El Mundo es un periódico que hay que irse a su nacimiento, ¿no? Es un periódico personalista, era el periódico de Pedro J. durante 25 años. Es decir, hubo muchos años en los que tú le preguntabas a la gente quién dirigía el país y después de Cebrián la gente no sabía decirte quién lo dirigía, ¿no? Pero El Mundo era Pedro J., ¿no? Y muchas de las cosas buenas y malas que tenía el periódico eran Pedro J., ¿no? Es decir, la búsqueda de esa exclusiva constantemente, ¿no? Piensa que, claro, la gente más joven que nos vea quizá no conoce la historia del periódico, pero este es un periódico que descubrió que en España, desde el Estado, se torturaba a sospechosos de terrorismo, los GAL, que denunció la financiación ilegal de Filesa, ¿no? del PSOE, que luego publicó los mensajes de Rajoy a Bárcenas, ¿no? Un periódico en el cual, en el año que yo estuve, por ejemplo, pues a lo mejor hubo 60 portadas sobre la corrupción del PSOE, pero también le dimos a Podemos muy duro y fuimos muy críticos contigo, porque yo consideraba que, con los excesos y errores que cometimos, que de la misma manera que éramos fiscalizadores y vigilantes del poder, teníamos que tener esa misma idea de periodismo combativo con aquellos que querían ocupar ese lado, reemplazarles en el poder, ¿no? Y ese es el periódico El Mundo, que con sus errores comete también el del 11M. Y en el 11M yo creo que se junta todos los defectos que habíamos arrastrado durante muchos años. Nos embarcamos en una teoría de la conspiración. En un principio, porque Aznar y el gobierno del PP convencen al director de que ETA es... Bueno, y a todos los directores. Y a todos los directores, porque fue una cosa general. ¿Qué ocurre? Que mientras otros se retiran de esa teoría de la conspiración, mientras la evidencia te va enseñando que se trata de un ataque terrorista islámico, nosotros nos empeñamos en el error. Y durante años nos dedicamos a intentar buscar, como sea, información que corrobore nuestras teorías. Claro, ahí teníamos que haber parado y haber dicho, señores, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, no pasa nada. Bueno, o sí pasa, tiene consecuencias para las familias, tiene consecuencias porque no hemos hecho bien nuestro trabajo, pero no hay más recorrido. Y en vez de eso, seguimos empeñados, y empeñados, y empeñados. Y yo creo que acabamos haciendo daño a gente, ¿no? Y es una de las consecuencias que tiene el periodismo, ¿no? Al final, cuando uno hace periodismo, y esto lo dice Rosa María Calaf, a la cual admiro mucho y presentó mi libro en la FNAC, nosotros no estamos fabricando tazas para tomar el café. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias para la gente. Y eso implica una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Que del fabricante de tazas o de lavadoras. Y a veces se nos olvida el daño que podemos hacer con nuestro periodismo y luego el daño, el aspecto irreparable de ese daño, ¿no? Y yo creo que incluso si nos creímos la historia del 11M, incluso estando convencidos de que había esa conspiración o de que había sido ETA, y demás, no hicimos el periodismo riguroso y de contraste que podía habernos desmentido de aquellas certezas que teníamos tan claras. Lo que hicimos fue buscar coincidencias y cualquier cosa que se adaptara a una verdad que ya nos habíamos creado nosotros. Y todo aquello que desmentía nuestra creencia de que el 11M había sido una gran conspiración, lo pusimos de lado. Y entonces ahí es donde yo creo que el periódico debe una disculpa a la sociedad. Aquí es donde yo creo que está la clave, porque la clave en última instancia son los hechos. Es decir, quién hace
el atentado. ¿Qué es lo que ocurre? Antes decías, pues claro que en el mundo os dimos mucha caña a Podemos. Hombre, es normal, no nos puede sorprender. O sea, nosotros hemos entendido desde siempre que los periódicos y los medios de comunicación son más importantes que los partidos políticos en la medida en que son productores ideológicos. Y esto no es una crítica, es decir, es como en la medida en que cada medio de comunicación tiene una línea editorial, tiene una ideología, es un enfoque para explicar la realidad o para contar las noticias. Pero claro, aquí hay un elemento que es como la realidad tiene que ser la misma para todos. Es decir, la interpretación de los mismos hechos en un periódico de izquierdas pues siempre será distinta a la interpretación que haga un periódico de derechas. Esto forma parte, digamos, de la normalidad y de las reglas del juego. Hay quien podría decir, bueno, claro, pero entonces al final solamente las empresas pueden tener periódicos que transmitan su versión de las cosas. Pero a la pregunta que quería hacerte, por otra cosa que mencionas en el libro, que es el caso Vicky Rosell, y por lo que nosotros, digamos, nos hemos sentido muy atacados por la prensa de este país, no es tanto porque haya, digamos, una mayoría de medios de comunicación que no piensan como nosotros y que por lo tanto es lógico que digan, no, pues si gobierna Podemos la economía irá mal, o si gobierna Podemos sus propuestas no funcionarán. Eso es legítimo. Lo que nos ha molestado mucho es que se mintiera. Es decir, claro que nosotros podemos ser objeto de críticas, pero, digamos, en el caso de Vicky Rosell, que tú lo cuentas muy bien, digamos, se le montó un caso que no existía y se trató de destruir a una persona básicamente porque se presentó a las elecciones por Podemos a partir de elementos que después efectivamente se contrastó que eran falsos. Y esto con nosotros ha sido, digamos, lo explicabas antes muy bien con lo del 11M. Da igual que sea verdad o mentira, la clave es que cualquier cosa pueda funcionar para un relato preconcebido. Y con nosotros se han dicho barbaridades en los últimos años cuyo efecto ya está hecho. O sea, da igual que sea mentira que no te financie Venezuela. Yo no sé si la mitad de los ciudadanos lo piensa... Yo no sé si te acuerdas de cuando yo acababa de llegar, tú viniste un día al periódico. Perfectamente, y además me pareciste un tío rarísimo, porque yo ya había conocido a muchos directores de periódicos que eran como viejos zorros que te hablan siempre del no sé qué, y a ti te vi tan protocolario, dije, este señor es como un robot, o sea, que tiene una versión como de periodista honesto, aquí siempre... Yo te dije una cosa, te dije que yo no estaba de acuerdo con, digamos, el diagnóstico que tú hacías de la corrupción, de la partitocracia y demás. Pero yo estaba en desacuerdo en la mayoría de las propuestas que tú tenías para solucionarlo. Pero te dije una cosa, digo, eso lo vamos a dejar en la opinión. Yo creo en una separación radical de la información de la opinión. Y te dije, te vamos a tratar con la misma justicia que el resto de los partidos, y creo que la persona que va a cubrir Podemos lo va a hacer de manera objetiva, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Es verdad que se cometieron errores, pero también con el PP, o sea, y con otros partidos, porque un periódico que publica 500 noticias al día, como estábamos publicando entonces en web y papel, comete errores. Pero claro, sí es verdad que en ese momento había una campaña clarísima de un establishment que veía con terror la posibilidad de que Podemos, que estaba emergiendo con fuerza, llegara al poder. Eso es evidente. Y que dentro de esa operación había un intento de contaminar a los medios. Algunas veces a mí me ofrecieron, y lo cuento en El Director, informes sobre financiación de Podemos, que nunca se publicaron en nuestro medio y se publicaron en otros, porque yo dije, no, es que esto lo vamos a empezar a investigar. A raíz de este papel lo vamos a investigar y si es cierto lo vamos a publicar. Otra cosa es, claro, publicar algo sin haber contrastado, ¿no? Claro, dentro de esa operación el tema de Vicky Rosell es muy interesante porque la información que nos llega ya no es una filtración, es que estás hablando de un juez. Sí, sí. De un juez que está emitiendo unos autos donde se están haciendo unas acusaciones graves para la que podía haber sido la ministra de Justicia de Podemos. Y yo me creo completamente la versión del juez, a pesar de que Vicky Rosell me llama en algunas ocasiones y me dice, oye, esto es parte de una conspiración. Y yo digo, ¿por qué un juez de Canarias va a ir? O sea, no le veía, claro, 20 años fuera de España, no tenía quizá todos los elementos para hacer un juicio.
pero yo sí reconozco que no hice un suficiente trabajo de haber cuestionado esos autos judiciales que además iban siendo corroborados. Al final todo se ha desmontado, pero es verdad que iban siendo corroborados por otras instancias superiores. Entonces yo opté por creérmelo. Es verdad que le dimos a Rosell la oportunidad de dar su versión, una doble página, me acuerdo, en el suplemento dominical Crónica, pero yo sí creo que fallé en no haber atendido las advertencias de que aquello era una conspiración. ¿Qué tenía que haber hecho? De la misma manera que estábamos investigando ese lado, tenía que haber puesto a alguien a investigar si realmente había también una conspiración montada por Soria, por el juez Alba y otros elementos. Y eso no lo hice, y lo cuento en el libro, y en cierto modo es una disculpa que quedará ahí siempre en el libro y un intento de limpiar. No es nada frecuente eso, que un periodista se disculpe. Bueno, pero es que es absurdo que nosotros, que nos dedicamos a criticar a todo el mundo, no podamos admitir errores, ¿no? Volvemos al 11M. Yo tuve tentaciones de disculparme en nombre del periódico del 11M, a pesar de que aquello me pilló en el Extremo Oriente, ¿no? Pero en cierto modo decía, bueno, esto lo tendría que hacer las personas que estuvieron en su día, en ese momento. Pero es que yo creo que esa disculpa no solo no te quita credibilidad, sino que te da credibilidad. Es decir, que un periódico capaz de decirle a sus lectores, oye, nos hemos equivocado con esto y lo vamos a intentar hacer mejor en el futuro, gana credibilidad. ¿Cuál es el gran problema para mí de la prensa en España? Que no hay diferencia, no hay ese muro que el director del Washington Post llama la gran muralla que debe separar la información de la opinión. Todo está mezclado. Entonces, una vez mezclas la opinión con la información, lo que te sale es una estafa al lector. Porque tú le estás vendiendo al lector como una información algo que en realidad es tu opinión. Y ese es un gran problema aquí. Y está en la comentocracia, que son las tertulias, está en esos titulares grandilocuentes en los cuales le estamos diciendo al lector lo que tiene que pensar. Oiga, no. Usted lo que tiene que hacer es informar al lector de lo que ha ocurrido, dar su opinión en las páginas de opinión y luego, o sea, que sea el lector el que se haga un juicio. Yo ahora trabajo como columnista para el New York Times, por ejemplo. ¿Cómo es esa separación? Que el director del New York Times tiene absolutamente prohibido mencionar nada al director editorial de las páginas de opinión. Son periódicos diferentes prácticamente. A ese grado de separación me estoy refiriendo. Es decir, los que hacen información no pueden tener contacto con los que hacen opinión. No, aquí le damos los hechos y estos otros señores los van a analizar y les van a dar su opinión. Claro, aquí estamos en una mezcla que acaba casi siempre en manipulación, ¿no? Y tenemos que volver a la pulcritud, a la esencia original del periodismo y hacer esa separación. Estamos llegando al final, pasamos a la rueda de reconocimiento. Yo doy algunos nombres propios y en 2 o 3 frases los describes. Empiezo por Luis Marianson. Sale en el libro como uno de los 3 tenores de la prensa, Ansón, Cebrián y Pedro J. Y voy a remitirme al libro. Creo que es un buen periodista malogrado en los despachos del poder. Vamos con el segundo tenor, Juan Luis Cebrián. El otro día, en una cena de Vanity Fair, que daban un premio, estaba con él, cené con él a esta distancia, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con él. Creo que sacrificó el periodismo por intereses personales, económicos y por el poder. Eligió poder en vez de periodismo. Pedro J. Un periodista valiente, contra poder, que tiene un lado también más oscuro y que si no hubiera tenido ese lado más oscuro, si se hubiera conformado con ser periodista y no hubiera querido ser mucho más que periodista, habría sido probablemente el gran periodista de la democracia en España. Mauricio Casals. Bueno, en el libro lo defino como que no es ni de izquierdas ni de derechas, sino del poder, ¿no? Pues yo creo que es el intermediario del poder y
y ahí no tiene miramientos ni reservas, ¿no? Una persona, yo creo, que está dispuesto a hacer cosas que no debería a cambio de ese poder, ¿no? Paolo Basile. Paolo Basile no lo conozco personalmente y voy a decir una cosa positiva de él. Dentro de que muchos de los productos que hace no me gustan nada, ¿no? Y de la televisión que hace hay muchas cosas que no me gustan. Por lo menos le ves llegar. No me está vendiendo el New York Times mientras hace Sálvame. No, me está diciendo hago Sálvame. Dice, yo lo que me interesa es la cuenta de resultados y esto es lo que hay. El entretenimiento. Eduardo Inda. Eduardo Inda, una anécdota de Eduardo Inda es que cuando yo entro en el mundo, mi primer día, y me mandan a hacer una información de local, una manifestación en Carabanchel, ¿con quién crees que me mandan? Con un jovencísimo Eduardo Inda. Y aquel Inda, que cuando lo digo la gente me dice, no es verdad, era un periodista riguroso en aquella época. Yo tengo un recuerdo de un periodista serio. A mí lo que hace ahora no me gusta nada y creo que hace daño al periodismo y a sí mismo. Ya solamente me queda el cuestionario. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? El miedo, de Chevalier. Es un libro sobre un soldado de la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que no hay nada que desnude mejor el carácter de las personas que el miedo. Ahí, cuando tenemos miedo, se ve cómo es cada uno. ¿Un maestro para ti? Maestro, tendría que poner a mi madre, fíjate, porque todo lo que yo tengo o pueda tener de tolerante, de honesto o de buena persona, que me lo considero, ¿no? De haberme equivocado en la vida, pero jamás haber querido hacer daño a nadie, me viene de mi madre. ¿Una película que recomendarías ver a estudiantes de periodismo? El Padrino. ¿Una serie? House of Cards, porque en cierto modo el director, a veces digo que es un House of Cards del periodismo en versión española y cutre. ¿Una canción? Bueno, a los jóvenes esto les va a parecer muy antiguo, pero voy a escoger The River, Bruce Springsteen, ¿no? Qué gran canción, además muy de la clase obrera. Pues una historia, es que claro. No es una canción, es que es una historia. Un retrato de la clase obrera blanca estadounidense. Ahora sí que sí, llegamos al final, solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esta cámara brindes por lo que quieras. Muchas gracias, brindo porque los españoles consigamos enterrar las dos Españas y añadiría incluso algo más, de una puta vez. Muchísimas gracias.